Analizar. Gustavo, muy buenos días. Sergio, Ronnie, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie, y toda la audiencia de Radio Lateral y de Con Fundamento Criollo, por supuesto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, acá estamos lamiéndonos las heridas luego de esta media sanción en general. Ahora, yo voy a tomar, le voy a robar a Ronnie una idea que tiró recién, que tiene que ver con que los olmos no dan peras. Es decir, no podemos esperar que los zapallos que estén en el Congreso, que hablan en contra de la ley bases, del proyecto, y después votan a favor. Yo eso la verdad no lo entiendo, porque yo fui escuchando más o menos algunas de las intervenciones de los oposicionistas, o no sé cómo llamarlo, a los chupamedias de Milei, que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto, es un peligro darle la facultad, y después la aprueban en general. Yo la verdad no entiendo qué miedo tienen del voto en contra, cuáles son las amenazas que han recibido para aquellos que se manifiestan en contra, después terminan votando a favor. Pero como decía recién Ronnie, pues y como estaban hablando ustedes, esto fue la votación en general, que es el mismo escenario que tuvimos en febrero. Se votó en general y después cuando fueron, porque aparte acá hicieron una trampa que es el voto por capítulos, pero cada capítulo tiene cientos de artículos y probablemente esa discusión por capítulos también va a incluir una discusión sobre cada artículo de los capítulos. A ver, tenemos como para 20 horas más de debate. Claro. Esto no terminó acá. Claro, eso y como decían recién ustedes, en cuanto le rechacen, porque ya De Loredo se ufanaba hace un rato diciendo, nosotros le hemos sacado un montón de facultades extraordinarias y se las hemos reducido en un año, en lugar de 2 años. Bueno, pero eso ya fue una reducción de las facultades extraordinarias. Gustavo. Después se pueden volver a debatir, sí. No, te iba a decir, todavía no hay media sanción, entonces. Están discutiéndolo en particular. Página 12, hace 26 minutos, continúa la sesión. Tras la votación, la sesión continúa. El oficialismo tenía asegurado el número para la aprobación en general y también para la mayoría de los artículos, pero hay algunos en duda porque sus socios realizaron cuestionamientos. Claro. Es que después vamos a hablar de cuáles son los artículos que van a ser controversiales, ¿no? Los temas que van a ser controversiales y que casi todos manifestaron peligro, salvo el chupamedias de Pichetto, que bueno, con respecto al RIGI, al régimen el régimen de incentivo de grandes inversiones, que es re peligroso. Después vamos a hablar del tema, vamos a ver si rapidito, y el cierre del debate lo dio el diputado de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, que es realmente de antología las estupideces que dijo ese tipo, diciendo que esto va a beneficiar a todos los argentinos, que esto es el punto de partida para que tengamos una mayor libertad, cuando realmente es una ley absolutamente colonizadora, es una ley de vaciamiento del país y de extractivismo puro, sin desarrollo, sin industria, sin generación de puestos de trabajo. No se habla de industria, se habla de inversiones, que las inversiones pueden ser especulativas. Es decir, los tipos estos, tanto los pro como los libertarios y los radicales chupamedias, no tienen idea de lo que se puede llegar a desatar en el país aprobando esta ley. Y lo dicen en función de la libertad, siguiendo engañando y siguiendo con el engaño a la gente, diciéndole que van a estar a la gente, es decir, a la población, cuando en realidad va a estar mucho peor. Por eso, los olmos no dan peras, dan estúpidos, dan engañadores, dan embusteros, pero no van a dar peras nunca, y a mí me encantan las peras. Bueno, vamos al punto de partida de este recorrido que vamos a hacer, empezando con cómo le molestó a Javier Milei la marcha del martes pasado. La marcha del 23 de abril todavía sigue siendo un tronco en el ojo de Javier Milei, y es tan grande ese tronco que le impide ver la realidad. Volvió a insistir
con esto de que fue una marcha política. Por supuesto que es una marcha política, porque la decisión de atacar a las universidades diciendo que son que se enseña puro dogmatismo, que se lavan los cerebros, que se fugan la plata, que es para el gasto de la política, son toda mentira. Entonces, ese tronco que tienen cada uno de los ojos hace que no pueda ver lo que es la realidad. Hasta llegó a decir, en este delirio extremo que tiene este presidente, al que algunos están considerando darle facultades extraordinarias, dice que la marcha estuvo con actores contratados. 800.000 personas hubo en la marcha en La Cava. Es una superproducción de Hollywood poner 800.000 actores contratados para que marchen en contra de un gobierno. Bueno, y después planteó que esta marcha, este reclamo, estuvo construido sobre una mentira. Nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades, nunca dijimos que le íbamos a quitar financiamiento. Lo único que pedimos es que los números sean auditados, y lo dijimos el viernes pasado, cómo trabaja la Auditoría General de la Nación en conjunto con cada una de las auditorías particulares que tienen las facultades para ver en qué se gastan los números, el dinero que se da de las partidas presupuestarias, y que después eso lo revisa el Congreso de la Nación. Entonces, la auditoría está, pero ellos no la quieren ver, no es que no la ven, ellos saben que las auditorías se hacen, pero tienen que sembrar la sospecha en cada una de las áreas que tocan y que quieren destruir, porque las quieren destruir, simplemente. Y después, en un momento dijo, la movilización estuvo la CGT, Pablo Moyano, el ala progresista de la UCR, la Cámpora, Kicillof, Massa, los piqueteros, todo el arco de la izquierda, o sea, gran parte de la población argentina, que defienden regímenes autócratas, y después tiró gente con profundo sentimiento antisemita. A ver, digo, ¿en qué momento de la marcha este delirante que el 50 y pico % de la población coronó como presidente, ve que hubo en ese acto algo referido al antisemitismo? Realmente es un tipo al que hay que ponerle camisa de fuerza y sacarlo urgente de la Casa Rosada, porque en ese delirio que tiene nos va a llevar puestos, nos va a llevar puestos. Y después, el mayor delirio que tiene, recordemos, no se le pueden pedir peras al olmo, se juntaron todos porque me tienen miedo. Si para pelearse con uno tiene que llevar a 50 tipos, qué grande es ese tipo, dijo. Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de mantener una discusión ínfimamente razonable. ¿Cómo se puede mantener una discusión razonable con alguien que es irracional? Irracional. La verdad, ya tendrían que estar activando ese juicio político urgente, express, del tipo que ve 5 perros cuando tiene 4. Y eso es que se convirtió la semana pasada en discusiones con periodistas y Manuel Adorni, y que terminó siendo tapa del diario El País de España. Que no quieren decir, no quieren mostrar los perros que tiene Milei porque Milei ve uno que no existe. Bueno, en fin, pero no es una pavada hablar de los perros, porque el tipo te está dando cuenta en cada vez que habla frente a un micrófono en que el tipo delira, el tipo tiene alucinaciones extremas, no con los perros, que es lo menos importante, sino con toda la realidad sobre la que él, como presidente, tiene la responsabilidad absoluta de actuar, de operar, de trabajar. En fin, es muy grave, es muy grave. Pero, afortunadamente, siempre hay una pequeña luz en el camino, o en este caso es una luz enorme. El sábado tuvimos la suerte de tener la primera aparición de Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Quilmes, donde se inauguró un polideportivo, Néstor Carlos Kirchner, se inauguró una estatua, fue un acto muy emotivo, con muchísima participación de gente de verdad y no muerta. Y ahí el presidente Milei, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó mucho en esta primera aparición desde la asunción de Milei, con respecto a lo que se está llevando a cabo. Y una frase muy interesante.
tanto el presidente Milei como todos sus acólitos dicen que nos votó tanta gente en el balotaje, qué sé yo. Y Cristina le dijo, te puede haber votado el 60% de la gente, pero si después, cuando sos gobierno, la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve? La legitimidad de origen se tiene que reforzar con legitimidad de gestión. Y ahí puso el ejemplo de Néstor Kirchner, que asumió con el 22% de los votos, es decir, lo mínimo, y que gracias a la gestión, ese 22% se transformó en una enormidad para poder realmente transformar el rumbo de la Argentina hacia algo mucho más beneficioso para la mayoría. Cuestionó Cristina el superávit fiscal, que dice, es muy fácil tener superávit fiscal si no pagas la obra pública, si no se giran fondos a las provincias ni a las universidades. Y después dijo algo que nosotros habíamos hablado en una columna, que es esta cuestión del mito del déficit. Hay varios mitos de la derecha que tienen que ver con esos objetivos de la no emisión y de bajar el déficit fiscal o tener superávit, cuando en realidad Cristina dijo, hay solo 3 países en el mundo que tienen superávit, que son Noruega, Dinamarca y Australia. Países que son chiquitos en cuanto a la cantidad de población, muy chiquitos, y que el déficit fiscal más grande lo tiene el modelo de esta bosta que nos está gobernando, que es Estados Unidos, que entre paréntesis hay que decir que hoy está llegando un portaaviones norteamericanos que no fue autorizado por el Congreso y Milei lo va a recibir uniformado, por supuesto, con ropa de gendarmería. Otra mentira que señaló Milei, y ahí vamos a plantear algunas disidencias con Cristina, o por lo menos algunas. Cristina cuestionó el modelo de la libertad avanza con respecto a todos estos beneficios que se le quiere dar a los empresarios. Y Cristina dijo, es mentira que los empresarios se van a fundir. Mentira, que los grandes empresarios a los que Milei está fortaleciendo en su enriquecimiento, que fue lo que le pasó con las prepagas, no se van a fundir. Tienen muchísima plata, no la reinvierten, la refinancian, la fugan, etcétera, etcétera. Y Cristina dijo, no son mala gente, porque a los empresarios lo único que les importa es la rentabilidad. Es el Estado el que tiene que generar la armonía. Es verdad, el Estado es el que tiene que impedir que esa rentabilidad sea excesiva con respecto a el beneficio social que puede brindar una gran empresa. Pero no son buenos, son angurrientos, y eso el Estado no solamente tiene que generar armonía, sino que tiene que reeducar a ese empresariado para que no sea una pelea permanente de, che, larguen algo, che, no ganen tanto, che, repartan un poquito más. Bueno, eso es una cuestión de reeducación, no solo de la sociedad, sino también de los grandes empresarios, porque Cristina dice, no son malos. Sí, algunos son malos, porque, por ejemplo, Paolo Roca, que creció gracias al Estado, del Grupo Techín, que vivió de la obra pública con el Estado, el tipo tiene radicado su empresa en Luxemburgo para pagar menos impuestos. Eso es ser muy malo, como Galperín, que tiene beneficios impositivos que Cristina los nombró, van por los 100 millones de dólares anuales, y que además está radicado en Uruguay para pagar menos impuestos, y encima, cuando Mercado Libre empezó a funcionar, tenía un 85% de sus empleados argentinos, y ahora tiene un 15% de empleados argentinos, porque la mayoría son uruguayos. Entonces, no es una cuestión de solamente querer rentar, es ser malvado, es no ser agradecido con respecto al país que te permitió crecer. Entonces, bueno, son algunas cuestiones que uno escuchó de Cristina, pero que, bueno, ella obviamente, por su rol, por más que no tenga ningún rol institucional específico, Cristina tiene que ser un poco contemplativa con respecto a eso. Pero si vamos al espíritu que tienen nuestros empresarios, y sobre todo los grandes empresarios, monopólicos, cartelizados, especulativos, son una cagada a eso, pero Cristina no lo puede decir, yo sí lo puedo decir porque no tengo ningún tipo de responsabilidad. Bien. ¿Qué dijo Milei sobre Cristina? ¿Qué dijo?
que el discurso del sábado fue muy pobre comparado con todos sus anteriores discursos. Fue de una pobreza intelectual notoria, hubo una caída en el nivel de su discurso y que sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina. Si vamos a los números de ese modelo de Néstor Kirchner, que empezó con el 22% de los votos y con el más del 50% de gente por debajo de la línea de pobreza, si ven la evolución desde 2003 hasta 2015, se va a ver que Argentina tuvo un crecimiento exponencial entre el crecimiento del Producto Bruto Interno, en la mejora del nivel social de los ciudadanos, en las exportaciones, en el desarrollo. Por eso uno dice, es una falacia que Milei puede discutir de igual a igual con Cristina, porque Cristina lo da vuelta con un trapo poniéndole números, cuadros, y él te habla de el capitalismo en el inicio del cristianismo, cuando eso no existía en ese momento. Es un falaz. No duraría ni 2 minutos en un debate con Cristina. Bueno, ahí vamos a pasar ahora a una cuestión. Recuerdan que cuando Milei asumió, dijo que el Ministerio de Capital Humano, que iba a estar a cargo de Sandra Petovelo, que era una ex consultora en psicología y amiga personal del presidente, que lo calmaba cuando se ponía nervioso en alguna entrevista, dijo que iba a tener la billetera abierta porque para él era el ministerio más importante. Bueno, ese ministerio, y sobre todo después de la marcha universitaria del martes pasado, se empezó a desgranar. Hace meses que el Ministerio de Capital Humano, que engloba muchísimas otras áreas como la de educación, la de salud, etcétera, etcétera, se va desgranando permanentemente. Ya ha perdido como 7 u 8 funcionarios importantes, y hasta en algún momento se planteaba que hasta Sandra Petovelo podía salir eyectada de ese ministerio, aunque para Javier Milei, volvemos a la alucinación, dice que no está dispuesto, dice Milei, a entregar una ministra que está haciendo una tarea excepcional, destapando todos los curros vinculados a las políticas sociales. Claro, políticas sociales que tienen que ver con el trabajo que hace la DATSE, que es la que aporta medicamentos oncológicos, no enviar alimento a los comedores comunitarios, a pesar de que los tiene, hacer destrucción en áreas importantes como puede ser, qué sé yo, el Inca, o etcétera. Ese es el trabajo excepcional que está haciendo Sandra Petovelo, y por eso la mantiene. Bien. Bueno, bien. Ya está. Ese es todo lo que uno puede llegar a decir de las alucinaciones de Milei con respecto a la realidad, y de qué fácil se pueden desmontar aquellas ideas. Bien. Y ahora sí vamos a lo verdaderamente grave, que es la discusión con respecto a la ley bases. ¿Cómo le dijo? La mala noticia predecible de que se aprobó esta ley en general. Sí, pero después, ¿cómo la llamó Teilade? La ley pasta base. Sí. Porque realmente es alucinógena, es una droga que nos va a caer muy mal. Pero bueno, en fin, es una trampa. A ver, creo que en la discusión capítulo por capítulo aquellas cosas más graves se pueden llegar a caer, pero después tenemos realmente el Senado, que en el Senado, al tener Unión por la Patria una mayoría que la puede dar por tierra, no solo en las comisiones, sino también... Porque el procedimiento ahora es que lo que se apruebe, lo que quede de la ley en la Cámara de Diputados, pasa al Senado. En el Senado se elabora otro proyecto. Si se le hacen modificaciones, vuelve de nuevo a diputados. Pero lo más probable es que en la Cámara de Senadores se la rechace por completo en general, que es la experiencia que no tuvimos en el verano, porque en el verano en diputados se le dio de baja porque los artículos que a Milei le interesaban se habían rechazado. Realmente, más allá de que la ley ómnibus de aquella época se convirtió en la ley bases y que es más o menos un tercio de lo que era, igual tiene cosas gravísimas e injustísimas. Digo,
¿Cómo puede tener cara un diputado que fue elegido en representación del pueblo para, por ejemplo, volver a poner el impuesto a las ganancias para los sueldos más altos? Mentira, para sueldos en neto deben ser 1.800.000 pesos, que de bolsillo será más o menos 1.500.000 pesos. Es decir, un sueldo que apenas supera en menos del 100% lo que es la canasta básica. Eso lo considero un sueldo alto, que Milei el año pasado había votado a favor de eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y hoy la está imponiendo con una ley, después de haber dicho que se cortaría un brazo antes de poner un nuevo impuesto, y habiendo dicho que el ajuste no lo iban a pagar los trabajadores. Por lo tanto, ahí tenemos no solamente el alucinógeno que toma Milei, sino también la enorme contradicción que significa tener este tipo en la presidencia. Uh-huh. Pero además no es solamente el impuesto a las ganancias, sino que paralelamente baja impuesto a los bienes personales. Es decir, los más ricos en serio van a pagar menos impuestos. Y que eso que les baja de impuestos a los más ricos es lo que se va a recaudar con el impuesto a las ganancias. No va a recaudar más el Estado, va a recaudar lo mismo, pero se cambia de mano quiénes son los pagadores. Eso por un lado. Por otro lado, hay una reforma jubilatoria, que la tienen, pero envenenadísimos están con la moratoria previsional, que para los que quizá no sepan, la moratoria previsional es cuando un trabajador no tiene completos sus aportes, o porque el patrón se quedó con esos aportes que le descontaba al trabajador y no lo contribuyó al ANSES, o que estuvo periodos de trabajo informal y por lo tanto no hizo aportes, la moratoria previsional permite que aquellos trabajadores puedan completar, recibiendo la jubilación, con descuentos para pagar lo que les falta. Moratoria no es gratuidad, sino que es como un plan de pagos, como cuando nosotros no pagamos un impuesto o un servicio, que nos dan una moratoria para que podamos cumplir con esa obligación. Sin embargo, a los que sí le dan moratoria, es a los empleadores tránsfugas que no hacen los aportes como corresponden. Entonces, hay moratoria para los empresarios, pero no moratoria para los jubilados. La misma lógica que con el impuesto a las ganancias. Pagan los que menos tienen para perdonarles las deudas o los aportes a los que más tienen. Una impronta absolutamente injusta. Y después, lo más discutido que tiene este proyecto de ley pasta base, sí, es el RIGI. El RIGI es un régimen de inversiones, de incentivo para las grandes inversiones, que va a permitir que prácticamente se destruya la industria nacional. Porque gracias al RIGI, aquellas empresas que vengan a invertir, entre comillas, al país, van a tener la facilidad de importar insumos para sus industrias o para su especulación o su extracción, sin pagar impuestos, sin límites, cosa que las empresas nacionales no tienen. Y después van a tener reducciones impositivas a tal punto que en el primer año van a poder disponer libremente solo del 20% de las divisas que generan, el 40% en el segundo año y la totalidad de las divisas que generan a partir del tercer año. Un vaciamiento. Después, dentro del capítulo de la ley pasta base, también están las privatizaciones. Cristina se refirió a ese tema de las privatizaciones el sábado pasado, diciendo: nosotros no somos ni privatistas ni estatistas, pero vayamos a la experiencia. ¿Qué pasó en los 90 cuando se privatizó todo? Que gran parte de esas empresas no funcionaron y se tuvieron que estatizar, no por una cuestión dogmática, sino porque funcionaban mal. Y acá
en la ley base y en la idea de Milei, que nada tiene que estar en manos del Estado, como decía Dromi en los 90, se va a volver a perder patrimonio y siempre estamos partiendo desde más abajo. Así que bueno, es la gravedad de darle herramientas para desarrollar un gobierno que significa una pérdida total de la potestad económica del Estado para manejar su destino. Acá el destino, como dijo Cristina, esto no es anarcocapitalismo, esto es anarcocolonialismo. Volvemos a aquella época del virreinato del Río de la Plata y posterior, donde nosotros éramos aportadores de insumos de primarización de la economía para después comprarle lo que se elaboraba con esos insumos a los que nos saquearon. Y que eso no genera ni puestos de trabajo, no genera distribución del ingreso, no genera desarrollo, sino que simplemente nos convierte en un país absolutamente colonial. Hermoso lo que se ve. Ay, Gustavo, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, sigue el debate en diputados. Bueno, tendremos novedades, veremos qué pasa también en el Senado. Cerrando un poco con la imagen de Ronnie, nos vamos a quedar sin peras y sin olmos. Así de simple. Sí. No, ni peras ni olmos. Bueno, después viene la cuestión esta, que sería como la postilla, ¿no? Apareció Nicolás Duhovne, el ex ministro de Economía de Macri, sí. Que fue un fracaso absoluto en cuanto a lo que se planteaba, porque es el periodo en que nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, donde se ve que les molesta la cuestión jubilatoria, porque ahora quieren llevar la jubilación, que ahora está en 65 años para los varones y 60 para las mujeres, quieren llevar todo a 68 años. Es decir, subir la edad jubilatoria para todos y todas. Después dicen, en el mundo no hay países que tengan la diferencia de 5 años, en casi todos están yendo a la igualdad de retiro. Ponele que eso sea real. Y yo me estuve fijando, después vamos a hablar de eso. Pero ponele que esté mal la diferencia, ¿no? Porque sería como discriminatorio, machirulo, decir que las mujeres tendrían que jubilarse antes, pero bajen la edad a todos, pongan a todos en 60, si total, sobran trabajadores en Argentina. Por lo tanto, si todos contribuyeran, porque el gran problema con las jubilaciones es que tenemos más de un 40% de trabajo informal, es que tenemos evasión impositiva de grandes empresarios, es que tenemos fuga de capitales. No es la edad de la jubilación, sino lo que se recauda y lo que el Estado no se preocupa por recaudar. Porque si se hiciera una campaña en serio para formalizar a todos los trabajadores, si la CGT también se comprometiera a formalizar a otros, si fueran más altas las multas y las inspecciones fueran más frecuentes para realmente para emprender una lucha contra el trabajo informal. Pero los jubilados no solamente se jubilarían todos a los 60, sino a los 58, y cobrarían mucho mejor de lo que están cobrando ahora. Pero tenemos una economía o un sistema jubilatorio que está bancado por un 30% de la gente que trabaja, más la evasión de las grandes empresas. Impresionante. Pero nunca se pone el foco en nunca se pone la lupa en el foco del problema, sino que se corta el hilo por lo más delgado, que serían en este momento las personas que están a punto de jubilarse. Así es, Gustavo. Bueno, completísimo el panorama político del día. Seguramente quedan cosas afuera, pero las podemos seguir el viernes. Creo que va a haber material y tela para cortar, ¿te parece? Esperemos que la ley pasta base termine como el proyecto de la ley ómnibus en febrero. Es decir, que, como decían antes ustedes, que le saquen algún artículo que a Milei le interese y deciden retirar todo y listo, y volver para atrás. Y nos hace perder tiempo, porque esto es una estrategia de distracción, de poner una mega ultra ley con un montón de temas que terminan haciéndole perder el tiempo al Congreso, en lugar de mandar leyes una por una que se puedan debatir con más profundidad, para evitar
que se discute en diputados el megadecreto que firmó el 28 de diciembre del año pasado. Absolutamente. Eso es lo que el tipo está evitando el rechazo al decreto de necesidad y urgencia. Exactamente, ahí está, por ahí pasa. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo. Paciencia. No, por favor. Nos vemos el viernes con todo lo que va a pasar de acá en adelante. Dale, fuerte abrazo, Gustavo, gracias. Abrazote. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo, haciendo su columna de panorama político en la Argentina.